nuevo proyecto de ley económico urgente que tiene que ver básicamente con la contratación pública. Y aquí quiero hacer un énfasis. No puede haber desarrollo en el país si no tenemos un eficiente servicio de contratación pública. ¿Por qué digo esto? La mayor fuente de corrupción que hay en el país, no hay cosa que tú no veas que tenga que ver con la contratación pública. Y si queremos combatir esa lacra y adicionalmente que sea una herramienta de desarrollo, más si el presidente ha señalado el tema de la inversión pública, aunque sabemos que va a ser vía concesión o delegación porque el Estado no tiene los recursos, necesitamos que haya tanto cambios normativos de una ley absolutamente ineficiente y caduca, y también el compromiso de esta nueva generación de personas comprometidas con el servicio público, con la honestidad, que vayan preparados para que hagan un nuevo sistema de contratación pública. Segunda observación, quisiera ver la explicación del gobierno del por qué también es económica urgente y hay dos al mismo tiempo cuando la Constitución señala que no se puede salvo que estemos en estado de excepción. Como no me gusta sentenciar, no sé si estamos en estado de excepción. Estamos en estado de guerra civil. Conflicto armado Conflicto interno. civil, perdón, no Guerra civil. en español, tienes razón, Daniel, lo más importante que puede la historia de un país y muestra el liderazgo nacional. Y gracias por traer esa palabra a cotación porque veo que hay mucha ligereza en el ambiente. Sí. Estar en guerra no es poca cosa con todas las implicaciones jurídicas, sociales y económicas que esto conlleva. Entonces, ojalá que en las próximas horas el gobierno aclare, puede ser que yo haya faltado algo, si deliberadamente lo está haciendo así, si se les perdió la tarea o cuál es el tema de que haya dos económicas urgentes al mismo tiempo. Solo digo por forma, porque en el concepto estoy de acuerdo. Una vez que tengamos eso, ¿qué es lo principal que yo veo ahí? Primero, le da una nueva categorización al CERCOP, ¿sí? Inclusive al titular le da rango de ministro de Estado, hay un fortalecimiento institucional. Hay temas muy interesantes como hay incentivos para la denuncia de corrupción de personeros del CERCOP, que eso ha habido, aquí tenemos Mauricio, que ha sido funcionario público, críticas constantes, no solamente de la ineficiencia, sino de foco de corrupción en esa entidad, de chantaje permanentes a nivel de todo el Estado. Los municipios se quejan mucho de aquello y esos incentivos se dan, me parece muy interesante, se dan dándole buenos puntajes en los siguientes procesos que participen los que denuncien. Me parece un incentivo positivo en todo sentido de la palabra. También hay diversos temas, como que el portal de compras públicas se hace literalmente público y abierto, no solamente para quienes están participando. Se hace un nuevo registro único de proveedores, el famoso RUP, con un tema adicional. Va a ser una fuente de ingresos su calificación para el sistema de contratación pública, lo cual lo hace menos dependiente del presupuesto general del Estado, que eso que me parece está bien. Se eliminan unos procedimientos arcaicos, lo de ínfima cuantía, no sé si te acuerdas, se fortalece el tema de la licitación y de la compra, de la subasta inversa que se denomina. Así que considero que es una oportunidad valiosa para cambiar el sistema de contratación pública, la ley que nos rige desde el año 2008, no solamente que la normativa no llevaba a ningún lado, sino que sirvió lastimosamente de plataforma para los mayores casos de corrupción en la historia del Ecuador. Así que veo esto con buenos ojos. Ojalá, Daniel y amigos, estimados oyentes, de que esa mayoría que existe hoy día en la Asamblea Nacional no haya sido solamente para designar autoridades, que me parece muy bien, un mínimo de gobernabilidad en este sistema tan agitado, sino que sirva también para sacar del caos que actualmente tenemos al país con no muchas leyes,
Prefiero pocas leyes, buenos ordenamientos jurídicos, suficientemente debatidos, que haya una coordinación con el Ejecutivo, que sea proactiva esta relación entre los dos poderes del Estado y en este caso con una nueva ley de contratación pública, porque en la práctica el ataque es neurálgico a la ley del año 2008, pueda convertirse en una herramienta que le permita al gobierno, a los gobiernos municipales, poder desarrollar de mejor manera y sin corrupción obra pública y servicios. Ley del 2008, dices, Henry. Sí. ¿No se ha actualizado? Ha habido reformas puntuales, una de aquellas se hizo cuando yo fui legislador. Yo fui uno de los proponentes para que en montos de alta cuantía vuelva a ver el informe de la Contraloría General del Estado. Entre otras cosas, ahí se pone que la Contraloría no podrá iniciar ningún tipo de procedimientos de estas auditorías que tiene si no se basa en la información que está en el tema del portal y en el tema del registro, lo cual me parece bien. No es que es algo que lo cogieron al vuelo, cualquier denuncia maledicente, me parece que está muy bien. Ha tenido reformas muy puntuales, entre las cuales está esa, el tema de que no haga falta el informe de la Contraloría, entre otras cosas, para una denuncia penal. Pero toda la ley vino cuando se reemplazó la ley existente, la ley de contratación pública del 2008, donde para mí hubo un retroceso en algo. No sé si ustedes se acuerdan, y aprovecho para decir, excelente entrevista que le he escuchado al doctor Rafael Ollarte. Comparto cada uno de los criterios esbozados de estos concursos que no llevan absolutamente a nada. Hasta el año 2008, todo el sector público ecuatoriano necesitaba 2 informes para su contratación de obras y servicios. Uno técnico de la Contraloría y otro de la Procuraduría Legal, donde yo inicié mi carrera pública. Eso se eliminó y se dejó solo como el CERCOP, organismo dependiente del Ejecutivo. Ahora, por monto, por licitación, etcétera, está la Contraloría. Entonces, sí, el informe de pertenencia. Sí, exactamente. Este sí es un cambio, creo que bastante profundo, que se le va a dar a esa ley de contratación pública. Y me parece bien, porque esa es parte del caos que estamos viviendo en el país y que asumo que el gobierno es el mayor interesado en poner orden, y me parece que es correcto. Importante, voy a aclarar que el 12 de abril se declaró estado de excepción por 60 días, es decir, que continuamos en vigencia con estado de excepción. Perfecto, como tenía yo mismo esa duda, significa que estamos en estado de excepción si se permiten 2 leyes económicas urgentes al mismo tiempo, según el artículo 140 de la Constitución. Perfecto. ¿Qué otras cosas podemos hacer durante estado de excepción que la ciudadanía no sabe? Bueno, en los estados de excepción, con la calificación de la Corte, se ponen suspensos garantías constitucionales básicas de libertad, ¿no? Porque se entiende, y ahí viene el famoso debate que se tiene actualmente, y de la cual el proyecto 1 de económico urgente para combatir las economías criminales es el umbral, si cabe la palabra, para combatir las economías criminales. Que en un estado de excepción a ti te pueden suspender, por ejemplo, la inviolabilidad de domicilio. Se entiende que es excepción porque esa garantía, que es fundamental, es por una situación pues de fondo que es ser calificada por la Corte. ¿Qué es lo que ha venido señalando la Corte últimamente? Que este combate que tenemos con las mafias, con el crimen organizado, con el narcotráfico, con la minería ilegal, ya no es un tema excepcional, ya es un tema lamentablemente permanente. Y por eso la Corte le exige a los gobiernos que tengan ya una política pública permanente, jurídicamente hablando, para no abusar de los estados de excepción, porque no puedes hacer de la excepción una regla. Ese básicamente es el principio. El proyecto de ley que les escucho a ustedes que en la noche ha sacado ya el primer informe en la comisión para que el pleno lo debata. Recordemos que en primer debate no hay votación, solamente es un debate. Espero que contenga mejoras. Yo no puedo, lo conversamos creo que la semana pasada aquí, yo no estoy en el grupo de que como tienen críticas, ya que la ley no vaya, no sirve para nada y hay que votar que no. No. Asimismo, no creo que la comisión y la asamblea, por más que hay una coordinación que saludo con el Ejecutivo, sean una ventanilla de recepción de documentos y que vuelvan a salir. Creo que hay que eliminar uno que otro artículo, mejorar la redacción de otros y sacar un documento. Y lo más importante, que se debata.
Cuidado, se emocionan por ahí y esta asamblea nueva, que está 0 kilómetros, que tiene, digamos, un respaldo mayoritario del pueblo que se haga las cosas bien, cuidado se inauguran pasando la ley por el Ministerio de la Ley, ¿no? Que si bien es una figura legal, que significa que a los 30 días de no haber sido ni aprobada ni negada expresamente entra el documento original, no creo que sea dable, ¿no? Porque sería una irresponsabilidad renunciar a un debate, renunciar a una aprobación y que el presidente, inclusive vía veto, pueda mejorar lo aprobado. Sería una cuestión legal, sí, pero operar a trastienda, y no creo que ese sea parte del nuevo Ecuador, y no creo que sea la forma de iniciar. No tampoco. creo de iniciar exactamente después de tanto brío, de tanta sonrisa, de tantos flashes, no creo que sea lo adecuado. Y para mí es una cuestión de prueba de ver si esos 80 votos que sacó el señor Olsen, que me parece muy bien y que le deseo todo tipo de éxitos, es solo para haber puesto a la señora Pachacuti de vicepresidenta, lo cual no me parece mal. Tiene que haber acuerdos para designar autoridades, saludo aquello, sino que sirva para algo más, ¿no? No digo para todo, porque pensar en los consensos y en unanimidad en todo, eso es una quimera, eso es no saber de política, eso es no ser pragmático, pero sí tener una agenda mínima que nos permita avanzar como país. Sí, bueno, en ese aspecto creo que coincidimos casi en la totalidad. No creo que el tema está solamente en reformar la ley, que es importante y es necesario. También hay que comenzar a generar procesos de autocontrol interno, porque mientras la mano del hombre o de la mujer o de quien sea tenga que ver en este tipo de cosas, sin duda van a seguir habiendo estos problemas por más leyes que tengamos. De hecho, se estableció un proceso para poder contratar a quienes estén catalogados, que son los que están en el catálogo del CERCOP, que son por sorteo, aleatorio, y hay procesos en que todos sabemos que los numeritos que hacen anónimo al proveedor ya internamente son manejados y saben cómo poner, en qué puesto poner, y hay tarifas por eso. Entonces, mientras exista la forma de poder manipular internamente los procesos, no vamos a salir. Yo quería tocar un tema que también estos días ha salido a la luz, producto de una declaración del ministro de Gobierno, que en un día salió a decir que él no iba a poder continuar, no se entendió bien qué es lo que se quiso decir ahí, porque dijo que no podía continuar por temas personales, pero al día siguiente decía que le habían ratificado la confianza. Parece que eso eran los temas personales, porque dijo que iba a continuar. Pero paralelamente en esas declaraciones, también dijo que no descartaba la posibilidad de postular para la fiscalía, y de hecho ya dicen que él es la persona que estaría designada como la principal carta del gobierno para que vaya a la fiscalía, cuando esto debería ser independiente, no debería haber cartas de ningún ente político. Sabemos que hay intereses, pero hay que saber y ser y parecer. Y en ese aspecto, hablando de los concursos que Rafael Ollarte y que tú hacías referencia hace un rato, Henry, si es por concurso de méritos, oposiciones, si es por concurso lícito, limpio, ¿cómo así ya tenemos casi que el nombre del próximo fiscal a 6 meses de ser nombrado? Varios temas de lo interesantes que me has presentado. Dentro del primero, uno de los temas que se está cambiando por principio de transparencia y publicidad justamente es el que acabas de decir en este nuevo proyecto de contratación pública. Y segundo, se elimina de tajo cualquier concepto de subjetividad que tiende a la discrecionalidad, que siempre termina en arbitrariedad. Ahora bien, eso es en el texto, creo que es un avance poderoso. Hay que hacerlo. Si dentro de eso hay mañosos, tú puedes ser mañoso hasta con la Biblia, señores. ¿Estamos claros? Tiene que haber gente comprometida, muy preparada, que la hay, ojalá que ingresen al sector público, ¿ya? Gente académicamente formada, honesta, porque estos cambios que de una primera lectura que hice ayer en la noche, porque esto lo presentaron en la tarde por responsabilidad, me puse a estudiar, van a caer en saco roto si no hay gente competente. Eso es importante tenerlo claro. Segundo, estando de acuerdo con lo que dijo el doctor Ollarte, de vez en cuando tenemos una corta diferencia académica, pero mínima, pero estando de acuerdo que estoy, pero absolutamente contrario a este sistema en los concursos, para las altas dignidades,
para el alto jerárquico superior del Estado, ni siquiera del gobierno. Los concursos son para iniciar tu carrera y ojalá que haya muchos que lo hagan en el servicio público para optar para un puesto de fiscal, de juez, para entrar a la carrera administrativa en el Banco del Estado, en los municipios. Está bien, no solamente el dedo del contrato ocasional o ahora que todo es contrato profesional, que al igual que lo excepcional se ha vuelto permanente. Ese es un sistema fallido. Y comprobadamente fallido. Comprobadamente fallido por diseño de origen, no Así solamente es, por las así personas. O sea, así está mal conceptualizado. Y citó un pocotón de nombres, me acordaba cuando el doctor hablaba del tema de la Corte. Las diferencias que existían entre el presidente Febres Cordero y el presidente del Congreso, Raúl Vaca Carbo. De por qué, y ahora todos los participantes 30, 40 años después reconocieron que quien se equivocó fue el Congreso, no el presidente Febres Cordero, de haber mochado el periodo de los magistrados y nombrar a otros, pero hasta en el error, sí sabe a quién nombraron, ¿no? Presidente de la Corte, era Gustavo Medina, ¿no? Que después fue procurador general. Estamos hablando, maestro, otro target, sí. y no solamente eso, Sí. sus quilates académicos y morales, sino que alguien se hacía responsable, que es lo que decía el doctor Sí, Ollarte, que estuvo justamente. excelente. Entonces, yo sumándome a esa crítica que lo he hecho a lo largo de los años de toda mi carrera pública y política, el hecho cierto es que hoy todavía estamos bajo el sistema de la concursitis y con el Consejo de Participación, que también es un ente fallido y fracasado. Vamos ahora al tema de la Fiscalía. Por más que queramos hacer los cambios, eliminar el Consejo de Participación y todo lo demás, no se alcanza y en el interín va a haber que nombrar fiscal o la fiscal general del Estado bajo este sistema de concursos que tiene algunas discrecionalidades de por medio. Lo escuché al señor ministro en su declaración en Radio Democracia, después lo escuché con otra periodista diciendo que a lo mejor como somos todos monos hablamos medio rápido y se entendió otra cosa. Él tiene perfecto derecho a concursar porque antes de ser funcionario ministro es ciudadano. De hecho, ya participó en el concurso anterior que ganó la fiscal Pero no era funcionario. Diana Salazar. No, para concursar me imagino que va a dejar de ser funcionario. Yo estoy diciendo que tú no tienes derecho a concursar, no debería ser funcionario. Más allá que es un hombre que sabe de penal. De hecho, esos son sus antecedentes, más que cuestión constitucional o política. Yo quiero tomar tus palabras como que no queremos que pase esa vinculación. Okay. Más allá que tiene el derecho de participar y tiene la posibilidad de ganar. Yo asumo que lo que llama la atención es que no queremos que de otra orilla o de otra acera suceda lo que sucedió con el señor Chiriboga y con el señor Vaca, que salieron directamente del Palacio de Carondelet. No quiero vincular ni a Vaca ni a Chiriboga, que tengo el peor de los conceptos. De hecho, yo fui el interpelante del juicio político del señor Vaca, que permitió, a consecuencia, que venga Diana Salazar. Porque si no lo destituíamos a Vaca, Vaca fuera fiscal hasta hace poco. Imagínate, al cachiporrero de Correa, al tuitero profesional de Correa. Imagínate el calibre del problema. Entonces, pero un hecho... Es que esa es la preocupación, justamente. Entonces, pero eso también es un tema, también digo, también de personalidad. Tú puedes haber sido parte de un gobierno, haber trabajado con alguien y no ser el pasacafé, por si acaso. Yo siempre citaba aquí la famosa frase de Carlos Julio Arosemena, de que él había nombrado ministros de Estado, no muchachos de hacer mandados, cuando fue presidente de la República. Es una cuestión también de personalidad, por si acaso. Y el que tiene... en general, en cualquier función de la vida, mentalidad y alma de esbirro, mi querido amigo, lo va a hacer en cualquier situación. Espero que no sea en ninguna de las que estamos conversando. Aquí estamos viendo un tema de fondo con el cual no estamos de acuerdo, pero son las reglas vigentes. 2, el derecho que tiene una persona en el supuesto caso que quiera participar. No puede ser funcionario, obviamente público, mientras concurse, y peor con una vinculación con el Ejecutivo. Mire, la Constitución, voy a poner un ejemplo, ya que me citas, pide, por ejemplo, a los que van a ser candidatos a presidente o candidatos a elecciones populares y que vengan de la justicia, le pide 6 meses antes. Cuando tú eres funcionario público de ley de remoción, es 1 minuto antes de que comiencen los procesos. Y no faltará alguien que diga que es inconstitucional que le permitan no participar teniendo una función pública. Pero no creo que sea el caso.
creo que estamos adelantándonos un poco en las suposiciones, pero yo quiero rescatar algo. Es que no haya un vínculo, es que ese es el tema, umbilical, si cabe la palabra, entre los distintos poderes. Ese es el espíritu, que haya siempre independencia, porque se entiende que tú puedes juzgar con quien has tenido relaciones. Por eso he estado leyendo mucho académico joven decir que debería haber las mismas prohibiciones que existen en la Constitución para otros cargos. Sabes que para ser juez y para ser procurador general no puedes haber sido miembro, directivo ni representante legal de partido político durante 10 años. Está en la Constitución, de esos artículos que nadie lee, por si acaso. Para ser superintendente de bancos no tienes que haber estado ejerciendo ninguna función directiva de ninguna de las instituciones supervisadas por lo menos 2 años antes. Bueno, y para ser fiscal puedes renunciar un minuto antes. Te la pongo más fácil. Ya que estás desempolvando eso, y no quiero pasar como abogado, no que quiero ver el sentido común. Eso que originalmente para los bancos, que es lo que se llama popularmente la puerta giratoria, en la Constitución del 2008 está para todos nosotros, por si acaso. Todas las personas que han pasado por el servicio público, no solamente el superbanco, todos, sin excepción, tú estás en eso, yo también, no pueden durante los siguientes 2 años tener vinculación, representación, patrocinio y relación de dependencia con cualquiera de las entidades que hayas tenido relaciones de todo orden, incluidas las contractuales. Es decir, si tú eres ministro de Obras Públicas, por poner un ejemplo, en los siguientes 2 años no ha de ser que vas pues de consultor de una de las grandes compañías que tienen adjudicaciones de contratos. Correcto. ¿Ya? Ese es el sistema de la puerta giratoria. Que medio mundo se lo burla, por si acaso. Eso ya está ahí. Parte de nuestro problema es que tenemos leyes que no se cumplen. Si nuestro problema no es de ausencia total de marco jurídico, sino de nuestra absoluta inobservancia a la misma. Es un problema cultural que tenemos. Entonces, insisto, creo los derechos de participación. Perdón, Henry, ¿conocen esa ley? ¿Conocen esa está en la prohibición? Constitución. Por si acaso, yo siempre la respeto. Por eso a veces yo... Y el desconocimiento de la ley no te... Por eso yo a veces me meto en problemas, por así decir, ¿no? Y a veces por desempolvar lo que dice la ley. Soy medio incómodo, pero es que qué importante, ¿no?, que lo hayas dicho. Eso que, ojo, antes no existía. Por eso es que antes en los directorios de la Junta Monetaria estaban los regulados, pues. En los directorios de la Agencia de Tránsito estaban los transportistas, pues. A partir del 98 se rompió el sistema que el regulado no podía ser parte de la regulación. Claro. Exacto. Y lo que después de la crisis bancaria del 99 se lo puso para bancos, porque antes era muy normal que el gerente de un banco vaya de súper de banco, después regresaba al banco. ¿Me explico? Eso en el 2008 se lo amplió para todo el mundo. Pero veo, y me he constatado porque tenía una trayectoria, que no todo el mundo lo tiene claro. Sí, Eso no está en la Constitución del 2008, por si acaso. Yo tengo esa prohibición. Tú la tienes, por si acaso, ¿no? La estoy cumpliendo, profesor. No, yo sé que la estás cumpliendo. Y yo también, por si acaso. 2 años, ¿ah? Sí. Pero imagínate tú, y esa es la preocupación, al menos que a mí como ciudadano me salta, no por la falta de probidad de quien aspiraría a ese puesto de fiscalía, que es un puesto, ojo, importantísimo, porque el Ecuador está persiguiendo grupos organizados delincuenciales transnacionales y nos hemos convertido en un país exportador de los principales exportadores de drogas en el mundo. Es decir, oye, lo hemos conversado aquí a lo largo de los tiempos. El cargo de fiscal general del Estado, al igual de presidente, para mí son los más importantes. O sea, ¿y si saben cuál es el que yo quiero que sea el tercer cargo más importante que haya en el Ecuador? ¿Cuál? El director de la UAFE. por supuesto. Sí. Pero está a la base. Rango de ministro. La debe gente tener, le sí. tiene que tener miedo. Por supuesto. La UAFE debería ser en cantidad de empleados, en Punta de lanza. como el SRI. Por Un supuesto. proceso de institucionalización. El SRI que nosotros entendemos ahora no vino de la noche a la mañana. Vino de un proceso de institucionalización desde Elsa de Mena en Ahí el año arrancó. 1997. Ahí Porque arrancó. todo es un proceso La famosa que se Elsa de Mena. que se va desarrollando, que se va mejorando, que se va ampliando, que se va perfeccionando. Eso es lo que yo La misma quiero. fiscalía también, La misma que fiscalía. debe tener mucha más autonomía, pero empezó un proceso
prácticamente con Diana Salazar. Eso es lo que yo quiero No, empezó para un el proceso tema de cuando la se UAS. abrió de la Procuraduría a la Fiscalía. Está bien, pero era me Cuando hubo refiero una parte de- reforma penal que la puso la Fiscalía como parte... Pero tú te puedes Claro. abrir y ser institución. Lo que digo es empezó a tener un peso específico un poquito Hasta más. 1997 la Fiscalía y la Procuraduría eran hermanas y estaban cobijadas por la ley del Ministerio Público. Por eso el doctor Ollarte citó el ejemplo que el doctor Durán Díaz, que fue fiscal, fue nominado por el procurador Nicolás Parducci en el retorno a la democracia. Entonces, más allá de las leyes, también se necesitan personas, mujeres y hombres, que sí los hay, honestos, convencidos y preparados, que ocupen ahora esos puestos que tienen tan altas atribuciones, porque puedes tener todo el marco legal. Si tú pones ahí a un sátrapa, no vas a llegar absolutamente a ningún Y justo eso, y dándole la bienvenida a nuestro director, Buenos días. primo Eduardo, qué gusto tenerte aquí, Gracias, me demoré un y poquito, a disculpen. nuestro amigo y maestro Javier Segarra Torres. Buenos días. Estamos aquí en la conversación con Ya lo Henry. entrevistaba a Parducci y a Durán. Claro. Sí, ya, pues ya el hombre. Ya el mundo va enterrando el hombre. Él es. Solo para recordarles algo más. El tema tributario, Javier, comienza con el doctor Rodrigo Borja. Correcto. Y con quien fue, no me acuerdo si fue ministro de Finanzas, pero tenía que ver el señor Jorge Gallardo. La Claro. primera gran La primera reforma tributaria la se hace el ministro Gallardo con Borja, porque recuerden que en esa época la Dirección General de Rentas, porque ese es el Claro, nombre, claro. dependía del Ministerio de Finanzas. Sí, señor. Exactamente. Y la gran primera reforma tributaria viene así, tiene muy buena memoria, maestro. Y una sola cosa, como para cerrar ese capítulo, de lo que decía, me preocupaba como ciudadano. Ramiro II. No, porque yo interrumpí el diálogo para dar la bienvenida. ¿Cómo se lo dieron? O sea que yo, por ser educado y dar la bienvenida al caballero, por favor. Yo ayer lo dije, pero la silla está. Y estás tan enamorado como Ramiro. La silla, no, Debe la ser silla, que sí. escúchame, la silla está en la bóveda. La silla está Es el está espacio custodiada, es el únicamente. espacio el que estoy ocupando, que obviamente sobra, ¿no? Entonces Sobra. la tienen que encerrar así. Eso, no es que es una silla que Particular. Bien pesada. Es como Anabela, están encerrados ahí. Bueno, sí. Bueno, y en el tema, del mismo tema de la fiscalía, todos tienen derecho y, ojo, no dudo de la probidad de quien quiera aspirar ahí, que hemos hablado directamente del ministro de gobierno que ha dicho que no descarta. Y ya hay gente que en los pasillos dice que él va a hacer, es decir, el concurso es un formulismo o un formalismo. Ojalá que no sea así. Así es, pero sabemos que al final del día es así. Al final del día, si eso ocurre, es porque fue así, no hay duda de eso, ¿no? Pero en todo caso, También hablaban de unos que iban a ser contralores y no llegaron. veamos, pero es que las condiciones, es que eso ahí voy. Y uno Las con- bien emperifollado. Ya, las condiciones yo no dudo que las tenga, la capacidad no dudo que las tenga, los requisitos no dudo que los tenga. El problema es que posterior a su eventual nominación, todo lo que de allí devenga van a argumentar los de la otra orilla, que es un tema de persecución política, que es un tema que está orquestado desde Carondelet, a quitarle legitimidad a la fiscalía, que es lo que no queremos justamente, sino que tenga autonomía y tenga más fuerza. Entonces, esa es mi preocupación mira, como ciudadano. Es válida tu acotación. Y como no quisiera desarrollar la suposición Ujú. de las personas, quisiera hablar conceptualmente y repetir algo que siempre he dicho aquí. Te soy muy sincero, y Ollarte lo volvió a decir ahora. Yo no creo en la independencia de nominación. Ujú. Todo tiene un origen, mi querido amigo. Yo no le temo al origen político. Yo lo que llamo la atención es a la independencia de ejercicio. ¿Ya? Ahí es donde el golpe de teléfono no tiene que existir. No quiero hablar peor pues del golpe del maletín, es otra cosa, el golpe del teléfono. Alguien tiene que nombrar. Para el final. Exactamente. Entonces, yo voy a poner un ejemplo, ya que nos gusta un poco la historia. Sí, señor. Héctor Romero Parducci, presidente de la Corte, fue nominado por una alianza política de una mayoría que existía en ese momento entre el Partido Social Cristiano, la Democracia Popular y el FRA. ¿Sí saben cuál fue el primer acto que hizo Héctor Romero Parducci siendo presidente de la Corte? Le dictó, podemos estar de acuerdo o no, Orden de prisión preventiva. al expresidente que había salido
Fabián 60 días antes. Fabián Alarcón. Parte de la Parte mayoría de que la lo mayoría. nombró. Lo tuvo encanado. Y lo mandó preso. En la cárcel 4, claro. Sí. Después absolvió inocente. Me parece bien. Quiero es el acto de la independencia de ejercicio. ¿Usted Clarísimo. cree que el doctor Romero Parucci iba a estar a golpe de teléfono de cualquiera de los que lo nominó? Era no conocer el carácter Ujú. del señor que tenía un semáforo en su oficina en la Corte Suprema. Un semáforo, ¿no? No sé si ustedes la conocieron. ¿Qué es lo que te quiero decir? Todo sistema es perfectible, todo tiene vinculaciones, todo tiene orígenes. Y más ahora que estamos hablando de estos concursos, que coincido con el doctor, no me gustan. ¿Ya? Nadie se presta para ese tipo de cuestiones. No debería existir para altas nominaciones. Debería haber por el Senado, por el Congreso, con confirmaciones. Mire que el doctor puso el mismo ejemplo que yo siempre le cito aquí, donde los diputados lo ciernen al frente, no al lado, esa comparecencia que está al lado. No, es al frente. Te estoy juzgando políticamente. Quiero saber por qué hace 30 años no pagaste impuestos. Te quiero saber por qué contrataste a alguien y no le pagaste la seguridad social. Y comienzan y lo desmenuzan. Claro, te desmenuzan. Quiero saber por qué tú eras profundamente racista y hay denuncias que eras racista, que eras homofóbico, que eras machista. Todo eso le Y sacan. empezando en que el los menú. postulantes van a disminuir Bueno, también, pues, ¿no? Porque pero van a lo haber impor- algunos que no quieran el pero escarnio lo público. importante es la independencia Total. de ejercicio. Yo quiero preguntar con relación a la percepción. Si el doctor de la Gasca realmente pudiese concursar y ganar el poder ser fiscal general del Estado, ¿cuál será la percepción de la ciudadanía con relación a que la Fiscalía, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo tienen el mismo lineamiento? Una vez más me están llevando al reino de las suposiciones. No sé si el señor va a participar, tiene derecho a participar, quiere participar, ya participó otra vez. Segundo, ¿cuál va a ser la percepción a futuro? Tampoco sé. Al principio no crean que la gente vio o le llamó la atención el tema del tío Galo, ¿no? Todo eso viene después con el desgaste. Claro. Ahorita todavía estás con la ola del champán, mira. ¿Ya? Con la espuma. Porque, Hay harto porque saldo. al principio también del Sí, corrismo, con todo el todo el mundo mundo. veía normal las cosas, ¿no? Hay harto saldo. Ajá, no. Un saldo altísimo. Y después ya la gente se dio cuenta como que Que estabas como, más allá como de la lo cosa, que- como lo que que no roja. estaba muy bien, ¿no? Claro, ¿no? Ya estaba Juma. Digo nomás, ¿no? Pero al principio es Cuando así. pasó la borrachera. Ah, sí, al No, principio. y las acciones te van Como- desgastando. Y vuelvo a decir ahora que se ha puesto de moda este tema, lastimosamente de moda. Siempre lo he dicho que yo repito las cosas. Cuando le reclamaron al señor que mucha gente apoyó, como era bocón, como ahora, que sigue boconeando ahora en Twitter diciendo estupideces y media como la que dijo ayer, Así es. dijo, pero ¿cuál es el problema? Que un familiar lejano mío sea fiscal general. Dijo, lo dije la semana pasada aquí. Sí, señor. Pero si John Kennedy, o sea, él se ponía como John Kennedy. ¿no? Si John Kennedy nombró a Robert Kennedy de fiscal general, o sea, se puso él como John Kennedy y a esa cosa llamada chiriboga la puso al nivel de Robert Kennedy, Imagínate. que era mejor que el hermano, por si Mejor. acaso, ¿no? Quienes conocemos y somos fanáticos de John Kennedy, de Robert Kennedy, papá, porque el hijo es otro tema, ¿no? Robert Que Kennedy vino era un a hombre decir- que de... vino a decir lo que No, dijo. no, pero esa es una de las tantas cosas que dice. Es conocidísimo por decir sandeces. No sé si... Oiga, Sí, cuando, sí. cuando dijo eso, lo que dijo, No eso me es para que el Estado ya diga, a ver, Maestro, lo dice como Oiga. funcionario público. Pero si ustedes revisan por el favor. récord de Robert Kennedy Jr., se asustarán de la cantidad de sandeces que dice por minuto. Por si acaso, ¿no? Es conocido por eso. Nadie le presta la menor atención a él, por si acaso, ¿no? Y está ahí como una y creo que es lo cuota- que ha pasado en Ecuador. Está ahí como una cuota de trofeo del señor Trump de haber arrancado a un Kennedy de la familia. Punto. Y sacar a un demócrata y hacerlo... Que ya ni siquiera es república. totalmente demócrata. Es sacado, es como un trofeo Sí, que es tiene, un nada ícono más. que Es tiene. un ícono, nada más. Ahí no hay nada de fondo. Entonces, señores, ¿qué es lo que piense la gente? A futuro no lo podré decir. Yo lo que entiendo hoy es que debe haber una coordinación. Yo quiero ir a lo conceptual, no una sumisión. Estamos en guerra, ¿no? Por si acaso, ¿no? A veces nos olvidamos, creo que el sábado nos olvidamos que estamos en guerra. Estamos en una guerra, estamos en un conflicto armado interno, donde un presidente lidera y debemos respaldar lo que lidere esta lucha contra el terrorismo, donde el fiscal general juega un rol importante en aquello, ¿no? No es empleado el presidente, pero debe estar en la misma línea el presidente. Es el encargado de perseguir a los terroristas, a los narcotraficantes. Y ojalá que el próximo fiscal o la fiscal supere el gran trabajo que en esa parte hizo la señora Diana Salazar.
Sí, Porque señor. con todos los defectos y las críticas que hay, y las que van a venir ahora, Que ya no ahora está. que es embajadora y ya no es fiscal y va a ser sujeto a mayores críticas, ella tuvo la entereza de enfrentarse en Metástasis, en Purga y en Plaga, enfrentarse al narcotráfico que estaba enraizado en las instituciones del país. ¿Y saben qué? No es poca cosa, señora. Así es. No es poca cosa enfrentarse al narcotráfico. 8:42 de la mañana, una vez más. Con Javier vamos a hacerte un par de preguntas, Henry, porque has estado desde temprano acá. Ayer cuando cuando con Wendy hablábamos de los temas, y le dije, póngale al doctor Ollarte, porque él es muy general, justamente requisitos para ser fiscal. Cuando yo me refería a requisitos en los que tú has nombrado, la vara que dejó Diana Salazar es muy alta. Y coincido en un término que tú y Roberto Gómez, ex legisladores, aquí otro gran amigo, Patricio Donoso, constantemente habla. Cuando ustedes fueron legisladores y a mí se me nominó, nunca me llamaron a pedir nada, cero, y yo tampoco. Era un tema sencillamente, entonces lo Puede que haber un quiero es- detector de mentiras, porque Sin los problema. que sí lo han hecho, igual te van a decir que no lo han hecho, Ah, pero sí, pero- con un detector de mentiras puedo probarlo. Pero además de esto, tú tienes el caso del chat, de los chats pues, de la Liga Azul, donde Correcto. tú ves, y ahí es donde ves la diferencia de personas Total, pues. entre Trujillo, Pero Zavala, obvio, pues. Y esos son los que designan. claro, es lo que Luis Dan Félix, quien te habla, Pablo Dávila. O sea, sí hace la diferencia la gente que Por tiene que supuesto. pagar con su nombre. Como tú, cuando fuiste también ministro, podías haber hecho alguna cosa. Saliste igual que siempre, creo que está un poquito enredado, igual que yo, igual que Mauricio. Entonces, sí hace la diferencia las personas que van, las que tienen totalmente. un nombre que ganar, las que creen y piensan que pueden tener nombre que un defender. futuro. Totalmente de en la acuerdo. política. Entonces, Totalmente ese de para mí es acuerdo. el primer peldaño. Diana Salazar fue electa y ahí concursó también el fiscal, el ministro, no quedó dentro de los primeros, era muy joven, pero ahí estuvieron algunos más. Nunca me olvidaré que la que entonces era fiscal, el doctor Zavala, la arrastró y no tenía conceptos, pues le fue una vergüenza ajena en términos, en conocimientos. Pero la probidad, que es lo que estoy diciendo, mi querido Henry, la probidad es lo primero que tú tienes, porque de Edmundo Durán, ya lo dijimos el otro día, a Diana Salazar, no te acuerdas más que del tío Galo, pues, porque, y no por bueno, sino por malo, pues, Henry. Entonces, ese es un tema que tú tienes toda la razón y en el que tienes, como siempre, un enfoque clarísimo. La próxima fiscal tiene que ser eso, no puede y tiene que ser independiente para tener y articular con el gobierno y con la justicia, pero para no estar metido como están muchos a veces en cosas que no deben. Porque entre otras cosas, y los chats delegados así lo revelan, pero seamos sinceros, sin chats, solo con verles la cara ya sabías en qué se hallaban. Sí, Solo Tenías con la ver la sospecha. campaña ya sabías en qué se Claro, hallaba. tenías- Solo con verlos ya sabías en qué se hallaba. Total. Los chats solo le han puesto la cereza en el pastel, por así decir. Pero ahí hay una vinculación A ver, entre un ya abogado deje- defensor deje, y entre... ya, pues, o sea, hermano, deje hay- que preguntemos Pero, nosotros, ya, pero es ya, total. deje terminar, porque- Ellos desde la Eufórico, campaña, eufórico. Pero No, está yo- bien. ellos desde la campaña tuvieron como guía el secuestro de las Eso. instituciones del Estado para garantizar impunidad. Por eso los consejeros o el consejero, que entre comillas debe representar a la ciudadanía, entre comillas es un promotor comunitario, Claro. es como un Obama en Chicago, Sí, supuestamente. Un activista. Chateaba con el dueño de su organización política Claro. para revisar las directrices, pues por Dios, pero eso ya lo sospechamos, ¿no? Sí. Lo único que hemos visto es la confirmación. ¿Y para qué quieren al fiscal? ¿Quieren al fiscal para atrapar a los líderes de las bandas criminales No, terroristas? señor. No, quieren al fiscal es para que les limpie los procesos. Y es más, en esos mismos chats se ve algo terrible. Mientras había una discusión hoy un poquito apagada de que vamos a los cambios constitucionales y una de las alternativas nunca descartadas, yo jamás la voy a descartar, es una constituyente. A ellos solo les interesaba la constituyente. Claro. Uno, para hacer una limpieza del sistema, volver a nombrar a todas las autoridades y tumbar los juicios. Y dos, algo que lo dijeron varias veces y la gente se olvidó, para resetear la constitución. Recordemos que con una nueva constitución todo comienza de De cero. cero. Y el que sabemos puede volver a ser candidato de elección. Eso es todo. Eso es lo que les interesaba. Y mucho. Eso es lo que les interesaba. No les interesaba ningún tema de fondo. ¿Ya? Entonces, por eso no solamente es un tema de atribuciones, competencias, artículos, normas que merecen ser cambiadas. Hay un tema que es de la persona. Es la actitud, Y lo es la mismo- interesa de la persona. Y lo mismo, Henry, es en el nivel, en todos los En niveles. todos los niveles. Porque cuando yo me acuerdo que alguien me dijo, cuando fui presidente del Círculo de Periodistas del Guayas, que fui 3 periodos,
pero eso es chiquito, es de viejos. Ya, y la persona lo cambió. Fuimos con Carlos Pérez, hicimos un buen trabajo. O sea, era algo pequeño, pero es cuando tú quieres hacer las cosas y no tienes lo que dice Henry, dueño. Porque el dueño cree que tú le perteneces, pues dueño de partido, dueño de intereses económicos, sino que tienes que tener la libertad. Y alguna gente se resiente, pues, y se ponen bravos porque creen que son tus dueños. Y así no es, pues, don Henry. La verdad es que el Ecuador es primero que cualquier persona, así sea tu íntimo. Ojalá que la persona que ocupe la fiscalía sea independiente en su ejercicio. No digo que no tenga pasado, Claro, no es lo pues, mismo. eso es otra cosa. Y que trabaje mancomunadamente en materia de seguridad en esta guerra que estamos enfrentando con el presidente, sí. Cada uno en su espacio, pero con un objetivo en común. Pero por supuesto que yo quiero eso. Y creo, y ahí recojo percepción actual. No puedo ver la futura. No, todavía no tengo ese don. La clarividencia. Grandes sectores ciudadanos queremos que haya Eso. un consenso básico, Muy no bien queremos peleas estériles, no queremos dogmas caducos, queremos darle el beneficio y la duda al presidente Noboa, a las actuales autoridades, a este Congreso Nacional para que puedan trabajar. Y cuando haya problemas y cuando metan la pata, que lo van a hacer porque lo hemos hecho todos, la crítica sea constructiva, no sea conspiracional. Don Javier Segarra y Torres. Gracias. Doctor Bucalón, buenos días. Javier. ¿En qué país queremos vivir? Porque lo que han cambiado son los titiriteros de la política. El fondo sigue siendo el mismo. Todo lo que aquí se ha hablado significa que siempre hay un antecedente, que siempre tienes esto, que siempre tienes lo otro. No hay gente, como usted señalaba hace un momento, que no haya metido la pata o que haya tenido algo en su... Errores, ¿no? Que no sean delincuenciales. Obviamente. Pero es que el tema que hemos venido arrastrando son los delincuenciales. Y por Porque eso ha habido- tenemos que cortarles. Por eso pregunto, ¿en qué país queremos vivir? Mire, ya que han citado el caso de la doctora Salazar, hay gente que criticaba su falta de experiencia en el litigio, por así decir. Ella fue mejorando con el tiempo, pero nadie nunca dudó de su honestidad. Eso es lo que te decía yo. Esa es la base. Y de No hecho, hubo- se hizo conocida cuando llevó adelante el tema del FIFA Gate y nada más y nada menos que lo metieron preso a Chiriboga, que era una vieja aspiración ecuatoriana, pese a los mundiales. Así es. Decir cómo es que este señor vive como rey. ¿Te acuerdas Sí, que lo sí, Chiriboga? sí, Pero sí. nadie lo va a tocar. Ella lo tocó. Entonces ahí se ganó, más allá de las pruebas procesales, ahí se ganó también su espacio. Entonces, primero que sean honestos. Y sí hay gente honesta en el país. Sí hay. Muchos de los temas por los cuales no quieren participar, gente honesta, preparada, hay mucha gente, sabes que en los últimos años hay gente que se ha preparado en temas de administración pública, de derecho, de economía. Lo que no quieren es que sus nombres sean manoseados, por así decir. Pero gente honesta, Javier, sí la hay. Hay gente honesta que sí quiere ser parte del cambio. Sí quieren ser parte del cambio. Yo saludo a aquello. Lo único que hay que tener claro, que las funciones estatales como superintendentes, procurador, contralor y fiscal no son funcionarios gubernamentales, son funcionarios estatales. El presidente de la República tiene completo y pleno derecho a hacer lo que ha hecho Esli ayer, ratificar a su gabinete. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tiene derecho porque son sus secretarios. El nombre del ministro es secretario de Estado, son sus secretarios divididos por ramas. Tiene pleno derecho a hacerlo. En el tema del Estado es distinto. Creo en la coordinación, creo que hay metas en común, jamás un concepto de subordinación. Porque lo otro, y es fundamental, es el tema de la justicia. Totalmente. Pues por eso Toda hablo la las ley de personas. economía criminal, que conceptualmente estamos de acuerdo, no creo en el todo nada, o se aprueba todo, se rechaza nada. Si no viene con depuración, con mejores operadores judiciales, señores, otra vez más, No queda en vamos a el hacer. tinta sobre el papel. Así como ha habido cambios a nivel político positivos, según el criterio de la mayoría de los ecuatorianos, también tiene que haber los mismos. Se necesitan muchas Diana Salazar, se necesitan muchos Héctor Romeros, Sí, sí. se necesitan que esas personas que de una u otra manera tienen los conocimientos, tienen honestidad y están del otro lado, tomen la decisión de involucrarse. Ojalá que este cambio de generación contagie y no sea solamente a nivel del Ejecutivo, que eso irradie también a otras funciones del Estado y que la gente se comprometa y que se meta a la función pública a ser parte del cambio. Los millennials en el poder, ¿no? Sí, señor. Ellos tienen su oportunidad y tienen que aprovecharla.
pese a que en el mundo la mayor parte de los líderes no son jovencitos, aquí hay un cambio generacional de políticos. Habrá Decíamos, que confirmar. habrá que También. confirmar. Habrá que Ellos confirmar. les tocará el Total. ejercicio, lo que digo, Legitimar. Pero el que se ejercicio pongan a tienen que hacer evitar. carrera en el tema de la justicia, en el tema de la fiscalía. Eso. Estamos hablando al inicio del programa de un nuevo CERCOP, de una nueva ley de contratación pública. Que vayan los jóvenes preparados, 0 kilómetros, honestos, a que vayan a ser parte de esa nueva institucionalidad, pues. Eso es lo que queremos, a eso me refiero. Ya a nivel de dignatarios, dirigentes, eso lo califica el pueblo cada cierto tiempo. Y yo sí creo en el equilibrio. Creo en el equilibrio entre los jóvenes y también Eso, algunas canas. Yo también. Muchas gracias, mi Gracias, querido como doctor siempre. Henry Cucalón. Tenemos nuestro invitado, pero antes tenemos que tenemos que ir al corte comercial. Ya tenemos, él es de Panamá, Eric Levy ya ha estado con nosotros, es nuestro panelista corresponsal en Panamá. Vamos a conversar con él cuando regresemos y despedimos a Henry. Como siempre, muy satisfechos y muy llenos de buena y positiva energía en el futuro y en el presente del Ecuador, porque Henry es eso, un amigo, al igual que nosotros, que quiere el bien, no quiere intereses, quiere el bien. Y enhorabuena que así sea, querido Henry. Gracias, buenos Muy días bien, con todos. Vamos al corte.